Bueno, el caso de Alfredo Correa de Andrés es un caso que estremeció los cimientos emocionales de la región caribe colombiana y tuvo una repercusión nacional, y que a la postre pudiéramos decir que fue el determinador de la caída del DAS en Colombia. ¿Qué ocurrió en el caso de Alfredo Correa de Andrés y por dónde va tabla en este momento? Sí, esa afirmación que tú haces, José, es muy cierta. Aquí se ha dicho que el tema de la parapolítica se descubrió no sé por dónde. El presidente Uribe ha dicho que gracias a él fue que se conoció el tema de las verdades del computador de Jorge 40, que era realmente don Antonio. Y resulta que la verdad es que dentro del proceso 1890 de la Fiscalía Quinta de la Unidad de Derechos Humanos, se ordenó la captura de alias don Antonio, que se había desmovilizado el 14 de marzo del 2006, y luego días después, 4 o 5 días después, allanan su casa en Santa Marta, y es donde está el famoso computador, las USB y los CDs. Aterrador que cuando conocemos el testimonio del representante legal de la cooperativa Asís Limitada, logramos saber información que no se conocía antes, y es el doctor Palacio el que nos lleva justamente a ese asunto. ¿Quién es el doctor Palacio? El doctor Palacios es la persona que fungía como representante legal de la cooperativa Asís Limitada, que prestaba seguridad a la Universidad Autónoma del Caribe, a Camagüey y a Colechera. Es decir, un triángulo de seguridad en la que actuaba el señor Rey Linero, el señor Juan Carlos Rada y este doctor Palacios, que es hermano de un concejal actual de la ciudad de Santa Marta, sobrino del ex candidato por el Partido Conservador a la alcaldía de Santa Marta. Y esta persona, Jorge Palacios, nos cuenta en el proceso de Alfredo Correa quién fue el que mandó matar a Alfredo Correa, quiénes fueron los autores materiales. Y entonces donde pedimos que se haga una inspección al proceso 1890 y nos encontramos con lo siguiente. Desde marzo estaban en poder de la Fiscalía el computador, las USB, los CDs y demás, y no se le había dicho al país, ni en la investigación, ni públicamente, qué es lo que había en ese computador. Es en este proceso donde logramos que se devele el contenido y donde aparece toda la trama esta de la parapolítica, del pacto de Chivolo, del pacto de Pibijay, del tema de las relaciones de políticos con paramilitares, y justamente logramos entonces avanzar en un tema que es el tema de la que han denominado la parapolítica. Ese proceso de Alfredo permitió también que el tema de la protección a los defensores de derechos humanos se viera más allá de lo que se veía antes. Se veía al defensor de derechos humanos como una especie de aliado del terrorismo, aliado de la guerrilla. O sea, fue un discurso... Y fue un discurso oficial durante mucho tiempo. Que se mataban a alguien y con que dijeran que eran de las FARC, ya quedaba legalizado el muerto en términos aplicados por lo que hoy fungen como bandas criminales. Legalizar el muerto, el hecho de que alguien nos señalara a usted como miembro de la FARC sin ninguna prueba, o por ser defensor de derechos humanos, terminaba con su vida. Y en este caso, como la sociedad toda costeña, caribeña, conocía realmente a Alfredo, sabía que las imputaciones que le hacían eran falsas, logró justamente ir como limpiando, si se quiere, un poco el nombre y la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos. Este caso es muy importante, ¿por qué? Porque hemos logrado casi que puntada a puntada ir develándolo poco a poco, ir llevando a cada uno de las personas que tuvieron que ver con el caso a prisión. Tenemos condenado a Jorge Noguera, el director del DAS, a 25 años. Tenemos condenado a Jorge 40. Está condenado alias don Antonio y está condenado el autor material, el señor Juan Carlos Rodríguez de León, alias El Gato. Tenemos hoy una orden de captura internacional, una circular roja contra Javier Alfredo Valle Anaya, que fue el agente del DAS que implementó. ¿Qué cargo tenía el DAS? ¿Qué cargo tenía? Él fue muchos años detective en Barranquilla. Detective Razo. Razo. Y aquí conoció a Alfredo en la Universidad Simón Bolívar. ¿Lo conoció? Lo conoció. ¿Era amigo de él? Exactamente, era cercano porque él era estudiante de la universidad. Luego va a Valledupar y es donde se relaciona con los paramilitares. ¿Era amigo de Alfredo? ¿Y él es el que orquesta todo el plan? ¿O está en una misión acercarse a Alfredo para conocerlo y luego orquestar el plan para asesinarlo? ¿Es así? Hay unos 3 detalles importantes que hemos descubierto ahora. Uno,
que Javier Alfredo Valle Anaya recibió dinero de gastos reservados del DAS para judicializar a Alfredo, pero descubrimos ahora que nunca los entregó a los informantes, se quedó con ese dinero, por esa razón lo están procesando por peculado por apropiación. Descubrimos igualmente que llevó a los informantes de Barranquilla y los puso en Cartagena para que pudieran ver desde un lugar secreto al patio donde estaba Alfredo para que lo conocieran y pudieran declarar en su contra en el proceso, con lo cual hay abuso de confianza, hay abuso de autoridad. Descubrimos también que nunca hubo una orden oficial del DAS para investigar a Alfredo, es decir, motu propio, Alfredo Valle Anaya se inventa el tema y él abre la investigación. Y descubrimos un dato muy interesante. El día que asesinan a Alfredo, el 17 de septiembre del 2004, según el señor Javier Alfredo Valle Anaya, se encontraba en permiso y por casualidad pasó por Barranquilla rumbo a Bogotá ese día. Pues buscando en la hoja de vida del señor Valle Anaya en el DAS, descubrimos que nunca tuvo tal permiso, lo que nos hace pensar que seguramente estaba en Barranquilla justamente cerciorándose de que efectivamente se estaba haciendo ese proceso. Y lo último, él dice que durante sus 14 años en el DAS pidió ascenso y nunca se lo dieron. Asesinan a Alfredo Correa en septiembre y en febrero del año siguiente, 2005, lo nombran, después de 14 años de insistencia, como subdirector del DAS en Barranquilla. Luego lo llevan de subdirector del DAS en Santa Marta. Y la Corte ha dicho que ahí está claro que es una especie de premio de pago por lo que él hizo. Y hay otro detalle muy importante, que es una reunión que celebra Javier Alfredo Valle Anaya con el entonces director del DAS, Jorge Noguera, en un hotel en Cartagena, donde se ponen de acuerdo para operar en favor de las autodefensas, de tal suerte que aquí había todo un plan criminal orquestado, no solamente de poner el DAS al servicio de los paramilitares, sino que además todas las seccionales trabajaban en eso. Y me preguntan en qué está el caso. Estamos tratando de que se dicte medida de aseguramiento contra el director del DAS de Cartagena a la época, el señor Rómulo Betancur Garrido. ¿Dónde está él? Entendemos que llegó, y eso lo dijo Mancuso, no lo dije yo, como cuota justamente de hoy ex embajador en Perú al DAS. Estamos esperando igual que se dicte medida de aseguramiento contra Giancarlo Auque de Silvestre, que era para la época el jefe de inteligencia del DAS y secretario general, amigo personal de Noguera, que fue quien lo llevó al DAS. Y estamos esperando un hecho muy importante. En aquella época estaba de comandante de la estación de policía El Prado un oficial que venía de ser comandante de la policía en Magangué. Y estamos esperando que se le vincule también con orden de captura, porque lo que logramos establecer en la bitácora diaria, en el libro diario del CAI, del Tomás Arrieta, que le correspondía hacer las rondas de seguridad en la zona de Alfredo, es que ese día se ordenó que no se hiciera ningún tipo de rondas ni control policial en la zona, con lo cual está claro entonces que ese oficial de la policía facilitó que la zona estuviera totalmente libre de cualquier circunstancia. ¿Para la época quién era el comandante de la policía aquí en el Atlántico? Creo que era el entonces coronel Gamboa, no tengo claro y en esto puedo cometer un error, pero lo que sí tenemos claro en la investigación... ¿El DAS del Atlántico no tuvo nada que ver en la muerte de Alfredo Correa? Emilio Vence Zabaleta le informa al proceso que él tuvo una conversación con Rafael García Torres, y Rafael García Torres dice que fue Emilio Vence el que le cuenta que justamente Rómulo Betancur Garrido, el DAS de Cartagena, y Valle Anaya fueron las personas a las que se les, dijéramoslo, asignó la responsabilidad del tema Correa Andrés. Tanto es así que vienen desde Cartagena a Barranquilla a capturar a Alfredo y se lo llevan para Cartagena, de tal suerte que pareciera ser, en teoría, que no hubo ninguna responsabilidad del DAS Barranquilla en ese caso. Lo que queda claro es que había una distribución del DAS. Unos jefes paramilitares controlaban unas seccionales y otros controlaban otras. Y por eso se generó esa discusión de que Vence Zabaleta estaba ejerciendo falsos positivos para que lo aplaudiera el presidente, de que Rómulo Betancur Garrido, después de ser jefe de seguridad de Nilce López, pasa a ser director del DAS en Cartagena, y de que este a su vez era cuota del señor Bisbal Martelo. Qué maraña, de verdad. Todo un aparato del Estado para matar a un hombre indefenso. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con José Humberto Torres. No se olvide, de lunes a viernes de 6:30 a 7, nuestro compromiso es con la verdad.